¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en este miércoles 2 de abril del año 2025. Si hay algo que ha caracterizado a la figura de Gabriela Mistral es que ha cambiado permanentemente en diálogo con las transformaciones que han tenido las condiciones políticas y culturales en el país. Las últimas décadas, además, donde se han desclasificado e investigado documentos privados, han permitido darnos cuenta de la extraordinaria cantidad de ámbitos desde donde se puede entrar a su vida y su obra. Una mujer y artista compleja. Por eso, en el aniversario número 80 de la recepción del Premio Nobel que vamos a celebrar en diciembre, es obvio que ella no se puede reducir a su sexualidad. Entiendo que, de lo leído, que esto tampoco es el propósito del gobierno, más allá de la polémica ocasionada. Pero, así como el punto recién mencionado no puede ser el que absorba la lectura de Gabriela, tampoco puede omitirse. El argumento de que se le está sacando del closet contra su voluntad es, además de contrafáctico, es decir, imposible de comprobar, tiene la debilidad de no atender las circunstancias en que la poeta vivió su lesbianismo, sustantivamente distintas a las actuales. Es de sentido común que ella ocultó esta dimensión tan importante de su vida no por gusto, sino porque en la época en que vivió hubiera sido objeto de ataques e incomprensiones. No es casual que su benefactora y gran amor, Doris Dana, haya guardado la correspondencia con Gabriela no solo hasta la muerte del artista en 1957, sino hasta la suya propia, casi 5 décadas después. La aparición del libro Doris, vida mía, cartas de Gabriela Mistral, hace apenas 15 años, y que lo recomiendo extraordinariamente para efectos de entender a Gabriela, hizo aparecer ante nosotros esta otra fascinante característica suya, la de una mujer apasionada, insegura y, por qué no decirlo, a veces un poco manipuladora, que era como vivía su amor con Doris. Esta nueva dimensión ayuda a esclarecer la figura de la poeta, no a oscurecerla. Hay quienes quisieran que Gabriela Mistral fuera de una sola manera, pero a pesar de ellos es de muchas maneras. Ya quiso la dictadura reducirla a una mera criadora de poemas infantiles tipos Dame la mano, mientras supuestamente se le honraba con el billete de 5.000 pesos, pero resultó más o menos obvio que se hacía con el propósito de contraponerla a la figura de Pablo Neruda, especialmente incómoda para el régimen, hasta el punto que hasta el día de hoy se investiga si murió como consecuencia del cáncer que padecía o fue envenenado por la dictadura. Bienvenidas entonces todas las Gabrielas que ella fue en la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel. Es natural que la mirada sobre su figura cambie, porque, como nos enseñan los historiadores, cada generación tiene derecho a su propia historia porque se hace distintas preguntas. Eso quiere decir, para efectos de esta polémica de vuelo pequeño, que Gabriela Mistral no fue solo lesbiana, pero al mismo tiempo sí fue lesbiana. Y ese es un dato significativo que hace 3 décadas atrás no estaba verificado como ahora, para entender su vida y su obra. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Si queremos saludar a esta hora de la mañana al senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Patricio. Un gusto saludarte. De aquí estamos rumbo a Valle. Muy bien, en la región. En la región rumbo a Valle, pero estamos detenidos de todas maneras. No voy en la carretera, usted sabe que hay que conversar tranquilo. Sí, pues. No, es verdad. Con la radio. Es verdad. Bueno, y qué bueno que va al Valle del Limarí, que mucha gente conoce más La Serena, Coquimbo y el Valle del Elqui, pero es una zona hermosa de nuestro país. Senador, a ver, antes de entrar, o como una manera de entrar, para decirlo mejor,
a la discusión sobre la ley de pesca, está este hecho que es en principio puntual, que es el naufragio de una lancha pesquera y la desaparición de su tripulación, que se investiga, todo indica, sería consecuencia de un choque intencional producido por un barco de mayor escala, pero que siendo un hecho puntual, usted ha hecho de esto una interpretación más general. ¿Qué diría al respecto para efecto de entrar al tema más del trámite legislativo, del fraccionamiento pesquero y los temas vinculados con aquello? Claro, lo primero, Patricio, es la conmoción que genera esta situación y la solidaridad con las familias. Y yo tengo la esperanza que los pescadores, estos 7 pescadores de Constitución, aparezcan con vida, porque hay una lancha de emergencia, un bote salvavidas que ellos activaron y tenemos esa esperanza. Ujú. Pero esto refleja la precariedad y los riesgos que tiene la actividad de la pesca artesanal. O sea, cuando fallece un pescador, a mí me ha tocado verlo acá en la región, gente de Los Vilos, de Tongo, las familias quedan literalmente sin un peso. Conozco un caso, me acordaba mucho un caso en Los Vilos, que eran pescadores jóvenes de 23, 24 años, y resulta que tenían hijos chiquititos y la familia no tenía ingresos, no tenían de qué vivir. Y andaba que andar mendigando una pensión de gracia, ayuda social. Entonces, es una actividad de mucha precariedad, de mucho riesgo, y eso refleja por qué también esta demanda porque haya una distribución más justa de los recursos pesqueros, o sea, que no se dé este abuso, que la pesca industrial tiene todos los recursos y los artesanales se quedan sin ni uno, es tan importante. Entonces, refleja, yo creo, toda esa situación, y bueno, y por supuesto tiene que investigarse a fondo qué pasó, porque es muy raro esto de que a un barco industrial de la empresa Blumar aparezca que colisionó con esta lancha, que se esconda la información, que no se sepa, cuando hay mecanismos ya bastante usados de posiciones satelitales y obviamente es algo que genera mucha inquietud y sospecha, pero para mí lo fundamental es denunciar los riesgos que tiene la actividad de la pesca artesanal y cómo hay que darle mayor seguridad, mayor estabilidad. Y uno de los aspectos clave es que los pescadores no tengan que arriesgar su vida saliendo a lugares tan aislados, tan lejanos, y que tengan más acceso a cuotas de recursos que son tan importantes como el jurel, la merluza, la misma jibia, la sardina, la anchopeta, que son los principales. Sí, bueno, vamos al proyecto de ley. Se ha culpado al senador Kast de no querer intencionadamente tramitar el proyecto. Se lo preguntamos a usted directamente. O sea, yo ya llegué a una convicción aún más alarmante, más grave. Uh-huh. Yo creo que no es solo el senador Felipe Kast, yo creo que es la derecha la que no quiere votar el fraccionamiento en la Comisión de Hacienda como una estrategia política para beneficiar la campaña presidencial de Evelyn Matei. Y yo aprovecho los micrófonos de la radio para emplazar a Evelyn Matei a que se defina frente a este tema. ¿Apoya un nuevo fraccionamiento que beneficie la pesca artesanal o va a estar defendiendo los intereses de la industria pesquera? ¿Y por qué lo digo? Porque yo ya me convencí que Kast, Macaya, que están en la Comisión de Hacienda, al no votar, esto no sabemos si se va a votar el lunes, el martes, el miércoles, podemos pasar todavía 10 días sin que se vote, están apostando a la desesperación de los pescadores artesanales y que en el fondo la protesta se radicalice, se salga de control y así pasarle el costo de esta situación al gobierno. Entonces, creo que es una estrategia muy perversa, muy malintencionada y que justamente hay que denunciar porque el deber del Congreso es legislar. Y este proyecto de ley, Patricio, pasó a la Comisión de Hacienda el lunes 3 de marzo. Entonces, desde el 3 de marzo no se vota. Ya estamos en abril. Y el argumento de Felipe Kast es que él lo quiere estudiar, pero recién lo puso en tabla después de una protesta como el 20 de marzo. Entonces, acá claramente hay una estrategia dilatoria y hay una intencionalidad política, yo creo, para crear esta situación de caos, de anarquía y pensar que eso va a beneficiar a la campaña presidencial de Evelyn Matei. Sí, ¿y qué es lo que piensa que debería hacer el gobierno? Porque en algún momento se produjo un incordio con ustedes, con usted y con el diputado Cuello por haber salido a marchar con los pescadores. Bueno, el gobierno argumentaba que no era por eso, sino por la violencia, pero de alguna manera entonces, si usted dice que ese es el objetivo de la derecha, el objetivo se estaría cumpliendo porque la pelota pasaría a estar del lado de usted y no del lado de los que no quieren legislar. Así es, yo creo que esa es la habilidad de la estrategia perversa, de tratar de mostrar que aquí el problema o el conflicto es entre el gobierno y los pescadores artesanales,
Y lo absurdo es que el proyecto de ley que establece un nuevo fraccionamiento es un proyecto de ley del gobierno del presidente Boric, y quien lo tiene trabado, o sea, quien impide que se legisle es la derecha. Ahora, yo creo que en ese sentido no hay que perderse. El deber de un parlamentario es representar, legislar, y en los labores de representar yo siempre voy a estar con aquellos que tengan demandas justas y los voy a apoyar. En la región de Coquimbo tenemos más de 30 caletas. Y por supuesto que esto es un proyecto de ley importante y bueno, vamos a apoyar en las movilizaciones pacíficas, por supuesto, a los pescadores artesanales. Y si alguien cree que es un motivo para destituir un senador o destituir un diputado, bueno, que lo hagan. Si en democracia, y tenemos democracia justamente para que la gente se pueda expresar, así que yo no voy a aceptar que me criminalicen o que intenten evitar lo que es mi rol de representación como senador de la región de Coquimbo y también de todo Chile, porque si me invitan a una caleta de pescadores, ya sea en Arica o en Punta Arenas o en Puerto Montt, también voy a ir, y así será también con otras demandas sociales mientras ellas sean justas, y por supuesto que las voy a apoyar. Sí, senador, cuando nos preguntábamos esto en los paneles, le traspaso la pregunta. Si uno revisa noticias sobre pesca de hace 25 años atrás, 20, 15, 10, 5, con variedad de integrantes de la Comisión de Pesca del Senado, algunos de los cuales han fallecido incluso, con distintos presidentes de la República, de distintos signos. Si hay algo que se mantiene en común es la duda, cuando no la certeza de corrupción en la Comisión de Pesca del Senado. Creo que no hay otra donde esto se exprese de manera más sistemática en el Congreso Nacional en el periodo posterior a la dictadura. ¿Cómo esa fama, por decirlo de alguna manera, que se ha hecho esta comisión dialoga con lo que está pasando ahora específicamente? ¿Qué explicación se da? Porque alguien demora algo por algo, ¿no? Claro, yo diría que en la Comisión de Pesca del Senado nosotros logramos una tramitación bastante transparente, se escuchó a todo el mundo, retrocedimos un poco en relación a lo que habíamos logrado en la Cámara de Diputados, pero aquí la estrategia más perversa es la que tomó la Comisión de Hacienda, o sea, no tramitar el tema, no votarlo, dilatarlo en forma absolutamente antojadiza. Ahora, acá también lo que a uno le molesta o le indigna es que el Senado o los senadores, que me han criticado mucho, varios, nos hacen cargo de la profunda desconfianza que tiene la gente con la política y particularmente los pescadores artesanales con el Senado. ¿Y por qué esa desconfianza? Porque esa desconfianza nace de una condena a la justicia. Así que tenemos un ex senador que estuvo preso por corrupción de la empresa Corpesca, porque le pagaron 400 millones de pesos en 2 años. Entonces los pescadores dicen, bueno, ¿podemos confiar en los senadores? ¿Estará el maletín de las pesqueras detrás intentando beneficiarse otra vez más a costa nuestra? Y esa desconfianza se acrecienta cuando uno ve esta actitud de Felipe Caso, de Javier Macaya, la UDI. Sí. Senador, bueno, quería llevarlo a otras materias. La carrera presidencial, lo que muchos han interpretado, y si me permite sumarme, lo hago respetuosamente como una indefinición del Partido Comunista, ¿no? De que el Partido Comunista, yo sé que a ustedes que son un partido dañoso, esto de un mes más, un mes menos no les apura, pero llama la atención que no tengan una certeza formada sobre la candidatura presidencial del partido. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros, Patricio, sí tenemos una certeza formada sobre la candidatura presidencial del Partido Comunista. El Partido Comunista va a contribuir a la unidad de las fuerzas democráticas, esperamos que se incluya también a la democracia cristiana, y vamos a llevar un candidato de nuestras filas, o apoyado por nosotros, a las primarias que se están articulando en el mes de junio. Eso está definido. Ahora, lo que pasa es que en ese debate nos dimos cuenta que antes del nombre teníamos que poner acento en cuáles son las ideas, las demandas que nuestro candidato o candidata va a llevar a esas primarias, y nos concentramos en ese debate, en la discusión de un nuevo modelo de desarrollo que, por ejemplo, privilegie el alimento sano y barato para nuestro pueblo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién de la pesca, de, por ejemplo, promover el consumo interno, o sea, la producción interna de alimentos en materia de frutas, verduras, cómo mejorar los salarios, cómo combatir la concentración económica. Y bueno, y en ese debate hemos estado, y en los próximos días tenemos también que definir un nombre, pero lo vamos a hacer sin ansiedad, porque si usted me dijera, mire, lo que pasa es que usted el lunes tiene que ir al CERVEL y inscribir al candidato del Partido Comunista a las primarias, yo le digo, chuta, estoy... ¿Qué me pasa? Estoy atrasado, pero resulta que estamos a 2 de abril
y tenemos plazo hasta fines de abril, entonces tenemos todavía un tiempo, y en eso vamos a definir en los próximos días. Ahora, no es casual, senador, que el PC no defina candidato, que el Frente Amplio no defina candidato, que el PS no defina candidato. Es evidente que hay que hay una duda, ¿no? En cada uno de los partidos de distinta índole que tienen que ver con quién, al fin y al cabo. Sí, yo creo, o sea, nosotros tenemos una preocupación que es una preocupación principal, central para nosotros, y es la preocupación política por lo que está pasando en el mundo con el auge de la extrema derecha y lo catastrófico que es para los pueblos, para las conquistas civilizatorias, para las conquistas sociales, que esto ocurra. O sea, uno ve lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, tiene el mundo en vilo con los anuncios de aranceles de hoy día, que nadie sabe qué va a pasar. Sí. Vemos a Milei que se involucra en favorecer estafas de las criptomonedas como presidente de la República. O sea, son locuras las que hace esta gente la ultraderecha. Y en Chile, lamentablemente, que creíamos que estábamos como un poquito más civilizados, también tenemos candidatos de extrema derecha. Yo creo que Matei es tan de extrema derecha como casi Kaiser, pero las últimas locuras de Kaiser ya uno no sabe cómo catalogarlas, puesto de llamar a no vacunarse o denunciar las campañas de vacunación. O sea, es muy peligroso lo que está pasando, y esa es la preocupación que tenemos. Yo creo que todos los partidos responsables con la democracia, con el pueblo, con el futuro de Chile, estamos pensando quién es el nombre que haga un aporte más decisivo a esa contienda, pero sobre la base de la unidad más amplia para detener este avance en el mundo y en Chile de la extrema derecha. Sí, al respecto un comentario. Visto desde afuera, y esto por favor no es un juicio de valor sobre ninguna de las personas que voy a nombrar, Janet Jara contribuye más a la unidad de Daniel Jadwe, que es indudablemente una persona controversial dentro del oficialismo. Digo controversial, senador, en un sentido estrictamente neutro, no como un halago ni como una descalificación. Controversial porque así lo han dicho mismos dirigentes de otros partidos de la coalición, entre ellos la propia precandidata del PPD, Carolina Toa, o la candidata del PPD, Carolina Toa. En la misma línea que usted argumenta, hay una candidata que parece que en el papel contribuye mucho más a la unidad que otro. Bueno, nosotros vamos a dar el debate teniendo en cuenta todos los elementos, pero también, Patricio, te lo digo con mucha convicción, sin aceptar vetos ni exclusiones de ningún nombre. Nosotros no le decimos al PPD quién es su mejor candidato, ni le decimos si lleva la A o el B, nos vamos a la primaria, no lo haríamos con ningún otro partido, así que en ese sentido el lenguaje del veto, de la exclusión, no está en el lenguaje político que nosotros vamos a ocupar, y pedimos respeto por la decisión que tomemos, y vamos a, por supuesto, considerar todos los elementos que están en este debate y que han salido por la prensa, y también los elementos que surjan del propio debate interno del Partido Comunista. Sí, estamos conversando con el senador Daniel Núñez. Senador, para finalizar, le hemos tratado de dar harta relevancia, en general los medios no tanta, y creemos que ahí algo debería ser distinto, ¿no? Con esta muy extraña votación sobre el levantamiento del secreto bancario, sobre la continuación del trámite de este proyecto. ¿Qué explicación se da para lo que ocurrió ese día? No solamente para que la derecha haya votado en contra, que es lo que probablemente a usted le resultaría más cómodo de analizar, sino para la gran cantidad de inasistentes del propio oficialismo a la votación. Para una votación tan importante no parece haber una justificación racional. Yo no tengo ninguna justificación y no logro entender qué le pasó a los senadores y senadoras del oficialismo que no llegaron a votar. Es el deber estar en la sala, es el deber votar, más aún cuando son proyectos de ley tan importantes como este de inteligencia económica, y donde sabíamos que un punto de conflicto era el levantamiento en forma administrativa del secreto bancario, que nos parece algo fundamental. Ahora, yo creo que aquí el Senado falló, con la derecha, por supuesto, más consciente de lo que estaba haciendo, porque no se entiende y no hay convicción de lo importante que es llegar a quienes son los grandes beneficiados con el narcotráfico y el crimen organizado. Sé que al final la mejor manera de combatir el crimen es quitarle la plata a los que se enriquecen cometiendo delitos. Si tú les quitas la plata, se acaba el incentivo. Y eso en países, por ejemplo, como Colombia, lo entendieron muy bien. ¿Cómo han logrado disminuir en algo la criminalidad y esos grandes fortunas de narcotraficantes? Quitándole la fortuna. Sí, el incentivo es lo que los lleva a pensar a un delincuente avesado, un narcotraficante, bueno, estoy 5 o 10 años preso, pero me hago multimillonario, salgo y después vivo de mi riqueza. Entonces, es muy importante detectar
cómo mueven los dineros, cómo lavan las platas, y los datos indican que se usa mucho el sistema bancario, muchos mecanismos formales, y por eso, como una forma de apoyo a lo que se hace después judicialmente, había que levantar este secreto bancario de forma administrativa, lo que se proponía en el proyecto de ley por la Unidad de Análisis Financiero o por la Comisión para el Mercado Financiero. Lamentablemente ambas cosas se rechazaron, sí, con ausencias del oficialismo, pero con los votos en contra de la derecha. Senador Daniel Núñez, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Listo, muchas gracias, Patricio. Un saludo a todos los auditores de la radio. Y saludos por Ovalle. Muy bien, nos vamos a dar ahí en la Perla del Limarí. Eso, ya, gracias, senador, que esté bien. Cuando son las 8:29 vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación de cada día.